En esta tarde vamos a continuar con el tema de el Día de Acción de Gracias. This afternoon we're going to continue with the topic of Thanksgiving. Y estamos hablando de Jeremías capítulo 18. We're speaking about Jeremiah chapter 18. La palabra que vino de parte de Jehová al pueblo de Israel The word of God that came to the people of Israel en la casa del alfarero. in the house of the potter. Y hay tremendas semillas de verdad escondidas en estos pasajes. There are some seeds of truth hidden in these Y en passages. esta mañana voy a tratar de compartir lo más que pueda. And this morning I'm going to try to share as much as I can. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 6, por And favor. we're going to be reading from verses 1 through 6. Y dice la palabra de Dios, la palabra que fue a Jeremías de Jehová diciendo: The word which came to Jeremiah from the Lord, saying, Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Arise and go down to the potter's house, and there I will cause thee to hear my words. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él hacía obra sobre la rueda. Then I went down to the potter's house, and behold, he wrought a work on the wheels. Y el vaso que él hacía de barro se quebró en la mano del alfarero. And the vessel that he made of clay was marred in the hand of the potter. Y tornó e hizo lo otro vaso, según que el alfarero pareció mejor hacerlo. So he made it again, another vessel, as seemed good to the potter to make it. Entonces fue palabra a mí de Jehová diciendo: Then the word of the Lord came to me, saying, ¿No podré yo hacer de vosotros como ese alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. O house of Israel, cannot I do with you as this potter, said the Lord? He aquí que como el barro en la mano del alfarero, Behold, as the clay is in the potter's hand, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. so are ye in mine hand, O house of Israel. En un momento hablaré contra gentes y contra reinos para arrancar y disipar y destruir. At what instant I shall speak concerning a nation and concerning a kingdom, to block it up, and to pull down, and to destroy it. Pero si estas gentes se convirtieren de su maldad de que habré hablado, If that nation against whom I have pronounced turn from their evil, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. I will repent of the evil that I thought to do unto them. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. And at what instant I shall speak concerning a nation and concerning a kingdom to build and to plant it. Pero si hicieren lo malo delante de mis ojos, If it do evil in my sight, no oyendo mi voz, that it obey not my voice, arrepentiréme del bien que había determinado hacerles. then I will repent of the good wherewith I said I would benefit them. ¿Cuántos pueden bendecir la sangre de Jesús? How many of you can bless the blood of Jesus? ¿Cuántos pueden bendecir el nombre de Jesús en esta tarde? Can you bless the name of Jesus? Bendito el nombre del Señor. And blessed be the name of the Lord. Me viene a la mente en este momento It comes to my mind at this moment las palabras de una persona hace muchos años the words of a person of many years ago que decía: yo no le hallo razón a buscar a Dios, that said, I don't find any cause to seek God. yo no le encuentro motivo para orar a Dios, I don't see any motive to pray to God. porque de todos modos lo que va a pasar va a pasar. Because anyhow what is going to happen is going to happen. De todos modos Dios tiene ya todo determinado. Anyhow the Lord has everything determined. Y estos versículos que acabamos de leer The verses we just read nos dicen que Dios says that God puede cambiar de proyecto hacia nosotros, can change a project towards us. puede cambiar de idea acerca de nosotros, He can change the idea about us. y todo tiene que ver And everything has to do con la actitud que presentemos delante de Él. with the attitude that we present before Him. Todo tiene que ver Everything has to do si escuchamos la voz de Dios llamándonos if we hear the voice of God calling us y obedecemos para cumplir su palabra. and obeying and fulfill His word. Todo tiene que ver Everything has to do si el Señor nos muestra nuestro mal camino if the Lord shows us our wrong way y nos detenemos and we stop y giramos hacia la parte opuesta and we turn to the opposite side a donde está Él where He's at y regresamos a Él. and we go back to Him. Entonces el Señor dice:
So the Lord says, voy a hacer algo nuevo para ustedes. I'm going to do something new for you. Y ahorita vamos a ver en la escritura And we're going to see in the scripture esto que les estoy simplemente parafraseando. this that I'm saying to you. En el versículo 2 de este capítulo In verse 2 of this chapter, hemos estado aprendiendo esta expresión, levántate y vete a casa del alfarero. we've been learning about this expression saying, arise and go down to the potter's house. Y esta expresión, levántate y vete, And this expression saying, arise and go, es un mandamiento divino, it's a divine commandment. es una orden. It's an order. Y Dios And God va a empezar a hablar a nuestra vida is going to start to speak into our para life llevarnos a un nivel diferente to take us to a different level de entrega, of surrender, de gratitud, of gratitude, de alabanza, of praise, de oración, of prayer, de estudio de la palabra. and the study of the word. Porque era lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel Because that's what the Lord wanted to do with the people of Israel. cuando le dijo al profeta, levántate y vete, When he said to the prophet, arise and go down, levántate y vete arise and go down a casa del alfarero. to the potter's house. Y allí te haré oír mis palabras. And there I will cause thee to hear my Si el words. profeta no hubiese obedecido, If the prophet wouldn't have obeyed, las cosas serían diferentes. things would be different. El capítulo diría otros asuntos. The chapter will be saying different issues. Pero este hombre llamado Jeremías But this man called Jeremiah, tenía el oído afinado a la voz de Dios. he had his ear attuned to God's voice. Bendito el nombre de Jesús, aleluya. Blessed be the name of Y yo Jesus. no sé si usted se está dando cuenta de algo, And I don't know if you're noticing something, pero es Dios mismo hablándole al profeta. but it's God himself speaking to the prophet. El profeta oyó la voz de And Dios. the prophet heard the voice of God. La mayoría de nosotros que estamos The aquí majority of us that are here, hemos escuchado la voz de Dios en nuestro espíritu, we have heard God's voice in our spirit la hemos escuchado en nuestra mente, and heard it in our mind. la hemos escuchado a través de su palabra, We've heard it through his word. la hemos escuchado a través de los mensajes de su palabra. We've heard it through the message of his word. Pero qué grandioso sería Now, how great would it be oír audiblemente la voz del Señor to hear God's voice audibly diciéndonos, levántate, saying us, levántate arise, de esa muerte, arise from that death, levántate de ese punto de descanso, arise from that point of relaxation, levántate de ese punto de reposo, arise from that point of rest, o levántate de esa oscuridad en la que te encuentras, arise from that darkness that you'll find yourself levántate de ese punto muerto en el que estás, in. Arise from that death point where you're at. levántate de ese punto en el que no has podido pasar Arise from that point that you haven't been able to go through, y vete. and go. Bendito el nombre de Jesús, Blessed aleluya. be the name of Jesus. Y vete, And go. obedece, Obey. ve a donde yo te quiero llevar, Go where I want to take you, porque tengo para ti algo nuevo. because I have something for you. Y estamos viendo algunas partes We see some parts donde en la palabra de Dios where in the Word of God, el Señor le dijo a otras personas, levántate y vete. the Lord said to other people, arise and go. Y vamos a ver qué es lo que ocurrió cuando ellos obedecieron. And let's see what happened when they obeyed. Mateo 2, versículo 13. Matthew 2, verse 13. Mateo 2, versículo 13. Matthew 2, verse 13. Y dice la palabra del Señor And the Word of God says, que después de que los magos de Oriente vinieron a ver a Jesús a Jerusalén, after the wise men came from Jerusalem para ver al niño Jesús, to see the baby Jesus, Herodes se levantó en enojo y quería matar al niño. Herod was angry and wanted to kill the boy. Pero entonces vino palabra del Señor But then the word of the Lord came para María y para José. to Mary and Joseph. Y en el versículo 12 dice lo siguiente: And verse 12 says the following, y siendo avisados por revelación en sueños and being warned of God in a dream que no volviesen a Herodes, that they should not return to Herod, se volvieron a su tierra por otro camino. they departed into their own country another way. Hablando de los magos de Oriente. Speaking of the wise men of the west. Pero luego en el versículo 13 encontramos But then in
verse 13 we find, Y partidos ellos, and when they were departed, he aquí el ángel del Señor aparece en sueños a José diciendo, behold, the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying, levántate y toma al niño y a su madre arise and take the young child and his mother, y huye a Egipto. and flee to Egypt, Y estate allá hasta que yo te lo diga, and be thou there until I bring thee word. porque ha de acontecer que Herodes buscará al niño para matarlo. For Herod will seek the young child to destroy him. Y él despertando tomó al niño y a su madre de noche When he arose, he took the young child and his mother by night, y se fue a Egipto. and departed into Egypt, Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, and was there until the death of Herod, para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, de Egipto llamé a mi hijo. out of Egypt have I called ¿Alguien puede bendecir el nombre de Jesús, hermana, en esta hora? ¿Alguien puede bendecir mejor al Señor Jesús en esta hora? name of the Lord better. Hallelujah. Levántate y toma al niño y a su madre Arise and take the young child and his mother, y huye a Egipto. and flee to Egypt. Otro mandamiento divino. Another divine command. Levántate, Arise, porque el niño está en peligro. because the child is in danger. Porque mi hijo tiene que cumplir una profecía. Because my son needs to fulfill the prophecy. Y a mí me asombra todo esto que está diciendo la palabra de Dios. And this puts me in awe of what the word of God is saying. Porque ellos fueron a Egipto, Because they went to Egypt, pero no se contaminaron con Egipto. but they didn't get contaminated with Egypt. Ellos fueron a Egipto, They went to Egypt, pero no se contaminaron con la idolatría de Egipto. but they didn't get contaminated with the idolatry. Así que el Señor nos puede decir en esta mañana, So the Lord can say to us this morning, levántate, toma a mi hijo, arise, take my son, esa porción que se ha formado en ti, that portion that has been formed in y you, ve a manifestarlo a Egipto. Bendito el nombre de Jesús. go to manifest it out there in Egypt. Ve y revélalo a los egipcios. Go and reveal him with the Egyptians. Diles quién es Él. Say to them who he Y is. esta fue una oportunidad And this was an opportunity en la que los egipcios in which the Egyptians pudieron tener al Mesías en medio de ellos could have the Messiah among them y reconocerlo como su Salvador personal. and recognize him as their personal Savior. Como aquella ocasión en la que el arca del Señor estuvo entre los filisteos As in that occasion where the ark was among the y Philistines, los filisteos pudieron reconocer quién era Jehová, pero no lo hicieron. and the Philistine could have recognized the Lord, and they couldn't. Entonces Dios So God va a venir a nuestra vida is going to come to our life, y nos va a decir, levántate, and He's going to say to us, arise, toma a mi hijo, take my son, toma a su madre, take his mother, tipo del Espíritu Santo, type of the Holy y Spirit, ve a Egipto, llévalo. go to Egypt, take him, Ve con la gente que no lo conoce, go with those people that don't know him, manifiéstalo en medio de la oscuridad. manifest him in the midst of darkness. Bendito el nombre de Jesús, aleluya. Blessed be the name of Jesus. Puede bendecir el nombre del Señor. Háblales de Él, diles quién es Él, Speak to them about him. porque Who de he Egipto is. voy a llamar a mi hijo. Because I'm going to call my son from Egypt. Bendito el nombre de Jesús, aleluya. Y lo siguiente que tenemos es Mateo capítulo 9. And what we have next is Matthew chapter 9. Mateo capítulo 9, Matthew chapter 9, versículo 1 al 6. verses 1 through 6. Y dice la palabra de Dios. The word of God says, Entonces entrando en el barco, and he entered into a ship pasó a la otra parte and passed over, y vino a su ciudad. and I came into his own city. Y aquí le trajeron un paralítico echado en una cama. And behold, they brought to him a man sick of the palsy, lying on bed. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, And Jesus seeing their faith, said unto the sick of the palsy, confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Son, be of good cheer, thy sins be forgiven thee. Y aquí algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. And behold, certain of the scribes said within themselves, this man blasphemeth. Y viendo Jesús sus pensamientos. And Jesus, knowing their thoughts, said, Cuando estuvo Jesús en esta tierra, when Jesus was on this earth, Jesús podía ver los pensamientos de la gente. Jesus could see the people's thoughts. Ahora, como Cristo resucitado, Now, as a resurrected Christ, Jesús puede ver los pensamientos de nosotros. Jesus could see our thoughts.
viendo Jesús los pensamientos de ellos. seeing Jesus, their thoughts. ¿En qué estás pensando en este momento, hermano? What are you thinking about right now, brother? ¿Cuál es tu pensamiento acerca de la vida en este tiempo? What is your thought about life during this time? ¿Qué es lo que estás planeando? What is it that you're planning? ¿Bueno o malo? Good or bad? Jesús lo sabe. Jesus knows it. Jesús lo sabe. Jesus knows it. Y luego dice la Escritura, And the scripture continues saying, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? wherefore think ye evil in your hearts? Jesús vio pensamientos equivocados en el corazón de la gente, Jesus saw the wrong thoughts in the heart of people, en el corazón de los escribas. in the heart of the scribes. ¿Y quiénes eran los escribas? And who were the scribes? Era gente They were people que conocía al pie de la letra that they knew the word really good, la palabra de Dios. and they knew the word of God. Era gente que se encargaba de transcribir en rollos de piel de animales They were in charge of transcribing on the skin of animals cada una de las palabras de la ley de Dios. each one of the words in the word of God. Pero tenían memorizada la palabra, But they had the word memorized, pero no la tenían en lo profundo de su corazón. but they didn't have it in the deepest part of their heart. Por eso cuando el Mesías se presentó ante ellos, That's why when the Messiah came unto them, no lo pudieron reconocer. they couldn't recognize him. No sabían quién era. They didn't know who he was. Y en el versículo 5 dice, Verse 5 says, porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? for whether it's easier to say thy sins be forgiven thee, O decir levántate y anda. or to say arise and walk. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, But that ye may know that the Son of Man hath power on earth to forgive sins. dice entonces al paralítico, Then said to the sick of the palsy, levántate, arise, toma tu cama take up thy y bed, vete a tu casa. and go unto thine house. Levántate. Arise. El Señor te dice, The levántate. Lord says, ¿En arise. dónde estás? Levántate. Where are you? Arise. Lo que te impide caminar, Whatever is hindering en you, el nombre de in Jesús, the name of Jesus. levántate, aleluya. Arise. Arise. Lo que te impide seguir adelante con Dios, What is hindering you to continue with God? levántate, Arise. levántate. Arise. Toma tu cama, Take up thy bed, vete a tu casa. and go unto thine house. ¿A qué casa? Which house? A la casa del paralítico, To the house of the man with sanado. palsy that was healed. En nuestro caso, In our case, ve a la casa de gratitud go to the gratitude's house y levanta el nombre del Señor. and lift up the name of the Lord. ¿Cuántos tienen algo que agradecer al Señor en esta How mañana? many of you have something to give thanks to the ¿Cuántos Lord? tienen algo que agradecer al Señor en esta How mañana? many have something to give thanks to the Lord for? ¿Mucho? Lo que Él nos ha dado. What He has given us? ¿Y cuántos le dan gracias a Dios por lo que no nos ha dado? And how many of you give thanks for those things that He had given us? Cuesta trabajo, It's hard, pero le damos gracias a but Dios we give Him thanks por lo que no nos ha dado. for what He has given us. Y a veces por lo que nos ha quitado. And sometimes for the things He had taken Pero away. Él sabe But He knows por qué nos los ha quitado. why He has taken it, Para darnos algo mejor. to give us something better. Bendito el nombre de Jesús. Blessed be the name of Jesus. Marcos 3, del 3 al 5, por favor. Mark 3, Del from 3 al 3 to 5. 5. Mark 3, from 3 to 5. Y estamos estudiando la parte levántate, ¿verdad? El mandamiento divino. And we're studying about the divine commandment, arise. Desde el versículo 1, por favor. Let's start in verse 1. Y otra vez entró en la sinagoga And he entered again into the y synagogue, había ahí un hombre que tenía una mano seca. and there was a man there which had a withered hand. Y le acechaban si en sábado le sanaría para acusarle. And they watched him whether he would heal him on the Sabbath day, and they might accuse him. Vean qué terrible ceguera había entre el pueblo de Israel. See how terrible blindness was among the people of Israel. El pueblo que fue llamado a ser un pueblo peculiar. The people that were called to be peculiar. Vieron entrar a Jesús en la sinagoga They saw Jesus enter the synagogue, y en vez de que les diera gusto, and instead of rejoicing, empezaron a pensar mal de él. they started to think bad about him.
Hermano, cuando en una iglesia Brethren, when in a church, Jesús no es bienvenido, Jesus is not welcome. Jesús no es bienvenido, Jesus is not welcome. Jesús con su vida, Jesus with his life. Jesús con sus demostraciones, Jesus with his demonstrations. Jesús con su poder transformador, Jesus with his transforming power. entonces Jesús se tiene que ir. So then Jesus has to leave. O los milagros no ocurren como debieran ocurrir, Or the miracles don't happen the way they should. porque Jesús no es bienvenido. Because Jesus is not welcome. Y en esta ocasión dice la escritura, y otra vez entró en la sinagoga. And it says that he entered the synagogue again. Quiere decir que el Señor era constante en venir a la casa de Dios. It means that the Lord was constant in coming into the house of God. Siendo Él la palabra, Being himself the word, Él venía a la casa de Dios. he came to the house of God. Siendo Él el Salvador, Él venía a la casa de Dios. Being the Savior, he came to the house of God. ¿Quiénes somos tú y yo Who you and I are para pensar que no necesitamos venir a la casa de Dios? to think that we don't need to come to the house of God. Y había ahí un hombre que tenía una mano seca. And there was a man there with a withered hand. E inmediatamente le acechaban si lo sanaría en sábado. Immediately they were asking him if he would heal him on a Sabbath. Pero lo que no entendían es que allí estaba el Señor del sábado. But what they didn't understand that the Lord of the Sabbath was there. El día de reposo se encontraba en medio de ellos. The day of rest was among them. Y Él era el único And he was the only que les one podía dar el reposo that could give them the rest que no habían podido encontrar, that they hermano. couldn't have found. ¿Oyó bien lo que le estoy diciendo? Did you hear well what I said En esta mañana, this morning? en este lugar, In this place, ¿cuánto le dan la bienvenida a Jesús? how many of you welcome Jesus? ¿Cuántos pueden dar un grito de victoria porque Jesús está aquí? How many of you can shout out victory? Jesus is here. Gracias, Jesús, por venir. Thank you, Jesus, for coming. Gracias por estar entre nosotros. Thank you for being among us. Gracias porque nos das el privilegio Thank you because you give us a privilege de sentir tu presencia. of feeling your presence. ¿Cuántos sienten la presencia del Señor en esta How mañana? many of you feel the presence of the Lord this ¿Cuántos morning? sintieron la presencia de Dios en la oración? How many of you felt the presence of Jesus in prayer? ¿Cuántos sintieron la presencia de Jesús en medio de la How alabanza? many of you felt the presence of Jesus in praise? En medio de la escuela In the dominical. midst of Sunday school. ¿Y sabe qué? Usted y yo And you know what? You and I personalmente podemos rechazar personally can reject o decirle bienvenido, Señor Jesús, or say, welcome, Lord Jesus, con nuestra actitud with our que attitude, presentamos ante su presencia. with the attitude that we present before His Así que presence. otra vez, hermano, So again, en brethren, esta mañana, this morning, ¿cuántos pueden decirle bienvenido, how Señor many of Jesús? you can say, welcome, Lord Jesus? Bienvenido, Señor Jesús. Welcome, Lord Jesus. Bienvenido, Señor Jesús. Welcome, Lord Jesus. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, So then he said to the man that had the withered hand, levántate en medio, arise in the midst, levántate en medio. arise in the midst. Y quiero traerles a la mente, And I want to bring to your mind, ¿qué hay en medio? what is in the midst? Si usted lee Apocalipsis 4, perdón, If you read Revelation chapter 4, ¿qué hay en medio? what is in the midst De la visión que tiene Juan, of the vision that John has? ¿qué hay en medio? What's in the midst? La santa ciudad, pero en Apocalipsis 4, The holy city, but in Revelation 4, ¿qué dice la palabra de Dios? what does the word of God say? Que Juan tiene una visión That John has a vision de 4 animales, of four beasts, de 24 ancianos, 24 elders. y en medio de ellos que estaba In the midst of them, what was found? The throne, el trono de Dios, God's throne, el trono de Dios. God's throne. Ponte en medio, Place yourself in the midst. ven al trono de Dios, Come to God's throne. ven, bendito el nombre de Jesús, aleluya, al centro, Come to the center, a lo más importante. to the most important Y thing. quiero preguntarle algo, And I want to ask you ¿qué something. había en lo alto, What was in the highest, en medio in the midst del monte Calvario? of the Mount of Calvary? ¿Qué había? What was found there? Una cruz, A cross. y sobre ella And upon it, el Cordero de Dios. the Lamb of God. Así que en medio significa So in the midst